Capítulo 7. Ajedrez en la sombra. El sol apenas comenzaba a despuntar en el horizonte cuando Elena Ivanova y Dmitri se reunieron en una de las salas más seguras de la base, un pequeño cuarto sin ventanas y con un solo punto de acceso. El lugar estaba iluminado solo por una lámpara tenue en el centro de la mesa. La tensión era palpable, pero ambos sabían que no podían permitirse el lujo de mostrar debilidad. Cada movimiento que hacían debía ser calculado con precisión, como en una partida de ajedrez en la que un solo error podía significar la derrota. Elena extendió un mapa de la base sobre la mesa, marcando varios puntos estratégicos con un rotulador rojo. Estos son los nodos de comunicación clave que necesitamos sabotear, dijo en voz baja, su tono decidido. Si logramos interferir en estos puntos, podemos desactivar temporalmente las comunicaciones internas de la base y ralentizar la coordinación de las fuerzas de Morozov. Dmitri observó el mapa, asintiendo lentamente. Sabía que el plan era arriesgado, pero también sabía que era su mejor oportunidad de ganar tiempo. Cada segundo que lograran retrasar las órdenes de Morozov era un segundo en el que podrían preparar una respuesta efectiva. Habrá guardias en cada uno de estos puntos, comentó Dmitri, su voz igual de baja. Necesitaremos una distracción lo suficientemente grande como para atraer su atención mientras nos infiltramos. Si podemos causar una pequeña explosión controlada en la sección sur de la base, podríamos desviar a la mayoría de los guardias. Elena asintió, considerando la sugerencia de su hermano. Eso podría funcionar. Pero tendremos que ser extremadamente rápidos. Una vez que los guardias se den cuenta de lo que estamos haciendo, no tendremos mucho tiempo antes de que vuelvan a tomar el control. Dmitri se inclinó sobre el mapa, marcando un par de rutas de escape. Podemos salir por aquí, dijo, señalando un túnel de servicio que conectaba varios de los edificios de la base. Si logramos sabotear los nodos y luego salir por el túnel, podemos evitar la mayoría de los guardias y dirigirnos a un lugar seguro para reagruparnos. Elena lo miró a los ojos, sabiendo que estaban a punto de entrar en la parte más peligrosa de su misión. Sabía que la traición que estaban a punto de cometer no sería perdonada si eran descubiertos. Pero también sabía que no había otra opción. Hagámoslo, dijo finalmente, su tono firme y decidido. Mientras tanto, en otra parte de la base, Víctor Mikhailov continuaba con su vigilancia. Había seguido a Dmitri durante toda la noche, observando sus movimientos y tratando de discernir el patrón de lo que estaba sucediendo. Sabía que algo no estaba bien, pero aún no tenía pruebas concretas. Sin embargo, su instinto, afinado por años de servicio, le decía que Dmitri y Elena estaban tramando algo. Mikhailov había servido durante décadas en las Fuerzas Armadas rusas, y había visto muchas formas de traición. Sabía que la verdadera amenaza no siempre venía del enemigo externo, sino que a menudo surgía desde dentro, de aquellos que alguna vez habían sido considerados leales. Y ahora, sentía que estaba a punto de descubrir una de esas traiciones. Decidió aumentar la vigilancia sobre Dmitri y Elena, ordenando a un pequeño equipo de hombres de confianza que los observaran discretamente. No podía arriesgarse a que cualquier movimiento sospechoso pasara desapercibido. Mientras sus hombres se desplegaban, Mikhailov se preparaba para enfrentarse a lo que fuera necesario. Sabía que Morozov no toleraría ningún tipo de insubordinación, y si resultaba que Dmitri y Elena estaban conspirando en su contra, la respuesta sería rápida y letal. Elena y Dmitri esperaron a que la base entrara en su ritmo habitual de la mañana antes de comenzar a ejecutar su plan. Sabían que la hora punta era el mejor momento para actuar, cuando la actividad era intensa y la confusión podía jugar a su favor. Se separaron brevemente, cada uno yendo a preparar su parte del plan. Dmitri se dirigió al área sur de la base, donde estaba planeada la explosión controlada. Utilizó su rango para acceder a la zona restringida y colocó cuidadosamente la carga explosiva, asegurándose de que la detonación fuera lo suficientemente potente como para causar un alboroto, pero no lo suficientemente fuerte como para causar daños significativos. Elena, por su parte, se dirigió a los nodos de comunicación que debían sabotear. Sabía que solo tenía unos minutos después de la explosión para completar la tarea antes de que los guardias volvieran a su posición. Cada nodo estaba protegido por guardias armados, y Elena tenía que ser rápida y precisa. Finalmente, el momento llegó. Dmitri detonó la carga explosiva, y el estruendo resonó por toda la base. Las alarmas comenzaron a sonar de inmediato, y los guardias se movilizaron hacia la sección sur, dejando los nodos de comunicación con una vigilancia reducida. Elena se movió rápidamente, utilizando su conocimiento de la base para evitar ser detectada.
Llegó al primer nodo y utilizó un dispositivo de interferencia que había llevado consigo para desactivar temporalmente las comunicaciones. El proceso fue rápido, pero Elena sabía que cada segundo contaba. Mientras trabajaba, su mente estaba en constante alerta. Sabía que Mikhailov podría estar observándolos, y que cualquier error sería catastrófico. Pero mantuvo la calma, moviéndose de un nodo a otro con eficiencia y precisión. En cuestión de minutos, había completado su tarea. Las comunicaciones de la base estaban interrumpidas, y Morozov no podría enviar sus órdenes sin que ellos lo supieran. Pero sabían que no podían quedarse ahí. Tenían que salir antes de que los guardias volvieran. Elena se reunió con Dmitri en la entrada del túnel de servicio. Ambos estaban tensos, conscientes de que aún no estaban fuera de peligro. Lo logramos, dijo Elena en voz baja, tratando de mantener la calma. Pero tenemos que salir de aquí antes de que se den cuenta. Dmitri asintió, liderando el camino a través del túnel. El pasaje estaba oscuro y estrecho, pero era su única salida segura. Mientras avanzaban, escuchaban el eco de sus propios pasos, un recordatorio constante de que el peligro estaba cerca. Salieron del túnel en un área más alejada de la base, donde el control era menos estricto. Desde allí, se dirigieron hacia un punto de encuentro que habían establecido previamente, un edificio abandonado en las afueras de Sebastopol que solía ser una fábrica en tiempos soviéticos. Cuando llegaron, ambos se dejaron caer en las sillas viejas y polvorientas, agotados pero aliviados de haber logrado su objetivo. Sabían que habían ganado tiempo, pero también sabían que Mikhailov y Morozov no tardarían en descubrir lo que habían hecho. Ahora solo queda esperar la respuesta de Jacob, dijo Dmitri, mirando a su hermana. Sabemos que el tiempo está en nuestra contra, pero hemos hecho lo que podíamos. Elena asintió, aunque su mente seguía trabajando en posibles contingencias. Sabía que no podían quedarse mucho tiempo en el edificio, pero necesitaban un lugar seguro para planear su próximo movimiento. Sin embargo, lo que ninguno de los dos sabía era que Mikhailov ya estaba en su pista. Uno de los guardias que había quedado en la base había notado algo extraño en los movimientos de Dmitri antes de la explosión y lo había reportado discretamente a Mikhailov. Con esa información, Mikhailov comenzó a conectar los puntos, y su suspicacia inicial se convirtió en certeza. Mikhailov ordenó a sus hombres que se prepararan para una operación de captura. Sabía que debía actuar con rapidez y precisión, y que no podía permitirse ningún margen de error. Dmitri y Elena eran ahora sus objetivos, y no descansaría hasta tenerlos bajo custodia. Mientras tanto, en el edificio abandonado, Elena y Dmitri revisaban sus opciones. Sabían que no podían quedarse ahí mucho tiempo, pero también sabían que sus próximos movimientos serían cruciales. Decidieron dividirse temporalmente para aumentar sus posibilidades de escapar si las cosas se complicaban. Elena seguiría intentando establecer contacto con Jacob para coordinar una respuesta más amplia, mientras que Dmitri buscaría un lugar seguro donde pudieran reunirse más tarde. Sin saber que el cerco se cerraba rápidamente sobre ellos, los dos hermanos se despidieron brevemente antes de partir en direcciones opuestas, cada uno consciente de que podrían no volver a verse. El juego de ajedrez en la sombra estaba lejos de terminar, y las piezas aún tenían muchos movimientos por delante. Pero sabían que el final se acercaba, y que solo aquellos que fueran más rápidos, más astutos y más determinados sobrevivirían a lo que estaba por venir. El destino de Europa seguía en el aire, y el siguiente movimiento sería decisivo. Capítulo 8. El enlace en Berlín. Berlín, la ciudad que había sido el epicentro de tantos conflictos históricos, ahora se encontraba en el corazón de una nueva batalla, una batalla que se libraba en las sombras, lejos de la vista del público. En una elegante oficina con paredes de madera oscura y estanterías llenas de libros de historia y estrategia militar, Jacob Meyer esperaba la llegada de un contacto crucial. La noticia de los movimientos de Morozov en Ucrania y la amenaza inminente en Europa había puesto a la comunidad de inteligencia occidental en alerta máxima. Jacob había coordinado una serie de reuniones con altos mandos de la OTAN, pero sabía que lo más importante ahora era conseguir información directa y fiable sobre el terreno. Por eso había viajado a Berlín, para encontrarse con una fuente que prometía ser clave en la escalada de la crisis, un agente ruso doble, conocido solo por el nombre en clave Víctor. El reloj de pared marcaba las 6 en punto cuando la puerta de la oficina se abrió suavemente, y un hombre alto, vestido con un abrigo negro, entró en la habitación. Sus ojos, ocultos tras unas gafas de sol, recorrieron la estancia antes de asentir ligeramente a Jacob y sentarse en la silla frente a él. Meyer, dijo el hombre con un leve acento ruso.
no hay tiempo que perder. La situación en Moscú es más grave de lo que imaginamos. Morozov está decidido a llevar su plan hasta las últimas consecuencias. Jacob asintió, inclinándose hacia adelante, sintiendo la urgencia en la voz del hombre. Víctor, necesito detalles. Sabemos que Morozov ha intensificado sus operaciones en Ucrania, pero lo que necesitamos son pruebas concretas, algo que podamos usar para movilizar una respuesta efectiva antes de que sea demasiado tarde. Frontera Víctor retiró sus gafas y se pasó una mano por el cabello, su rostro mostrando signos de cansancio y estrés. Morozov ha estado construyendo una red de agentes en toda Europa del Este, gente leal solo a él. Su objetivo es desestabilizar a varios gobiernos clave mediante una serie de ataques coordinados que se verán como levantamientos internos. Estos eventos forzarán a la OTAN a dispersar sus fuerzas, debilitando la respuesta militar en Ucrania. Jacob asimiló la información, sintiendo el peso de la situación. Sabía que los planes de Morozov iban más allá de una simple invasión territorial. Se trataba de una guerra híbrida diseñada para fracturar Europa desde dentro. ¿Tienes alguna prueba de estos planes?, preguntó Jacob, con una mezcla de urgencia y cautela. Víctor asintió, sacando un pequeño dispositivo de almacenamiento de su bolsillo interior. Aquí hay una copia de las órdenes directas que Morozov ha dado a sus agentes. Incluyen detalles de los objetivos, los métodos de ataque, y lo más importante, las comunicaciones entre Morozov y su círculo más cercano. Esto es lo que necesitas para convencer a la OTAN de que la amenaza es real y de que deben actuar de inmediato. Jacob tomó el dispositivo, sintiendo el peso simbólico de la información que contenía. Sabía que este pequeño objeto podría ser la clave para detener a Morozov, pero también sabía que revelarlo pondría a Víctor en un peligro extremo. Esto es arriesgado, Víctor, dijo Jacob, mirando al hombre a los ojos. Una vez que compartamos esta información, Morozov sabrá que alguien lo ha traicionado. Víctor soltó un leve suspiro, como si ya hubiera aceptado las posibles consecuencias. Lo sé, Meyer. Pero Morozov debe ser detenido. Si sigue adelante con esto, no solo Ucrania sufrirá. Europa entera estará en peligro. Estoy dispuesto a correr el riesgo. Jacob asintió en silencio, agradecido por el coraje del hombre frente a él. Sabía que la batalla que estaban librando era tan mental como física, y que cada pieza del rompecabezas debía encajar perfectamente para tener éxito. Nos encargaremos de que esta información llegue a las manos correctas, dijo Jacob, guardando el dispositivo. Y haremos todo lo posible para mantenerte a salvo. Víctor esbozó una sonrisa cansada. Agradezco tus palabras, Meyer, pero no te preocupes por mí. He estado en este juego el tiempo suficiente para saber que no hay finales felices. Solo asegúrate de que Morozov no logre su objetivo. Eso es lo único que importa. Jacob asintió con gravedad. Sabía que Víctor tenía razón, el tiempo de las ilusiones había pasado. La misión ahora era clara, detener a Morozov a toda costa. Mientras Jacob y Víctor concluían su reunión en Berlín, en Sebastopol, la situación se tornaba cada vez más peligrosa para Elena y Dmitri. Después de separarse para aumentar sus posibilidades de escape, ambos habían intentado mantener un perfil bajo mientras seguían adelante con sus planes. Elena, utilizando su experiencia en operaciones encubiertas, había logrado establecer una comunicación segura con Jacob. Le informó de la interrupción temporal en las comunicaciones de la base y le pidió que acelerara cualquier respuesta que estuviera planeando. Sabía que la ventana de tiempo que habían ganado no duraría mucho. Por su parte, Dmitri se había refugiado en un pequeño almacén en las afueras de la ciudad, esperando instrucciones de Elena sobre su próximo movimiento. Mientras esperaba, no podía evitar pensar en las posibles consecuencias de lo que estaban haciendo. Sabía que, si fracasaban, no solo estarían condenando a Europa, sino también traicionando a su país y todo lo que alguna vez había defendido. Pero no tenía tiempo para dudar. Sabía que había hecho su elección, y que ahora debía vivir con ella, sin importar el costo. Lo que ninguno de los dos sabía era que Víctor Mikhailov había rastreado sus movimientos hasta el edificio abandonado en el que se habían encontrado. Aunque habían logrado salir antes de que Mikhailov llegara, él había encontrado pruebas suficientes para confirmar sus sospechas. Mikhailov, furioso por lo que consideraba una traición imperdonable, organizó una operación para capturar a Dmitri y Elena. Sabía que ambos eran peligrosos, pero también sabía que Morozov no toleraría ningún tipo de disidencia. Era su responsabilidad asegurarse de que los traidores fueran capturados y castigados.
Ordenó a sus hombres que se prepararan para una redada, y en cuestión de minutos, el equipo estaba en movimiento. Mikhailov sabía que no podía permitir que Dmitri y Elena escaparan, y estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para asegurarse de que no lo hicieran. Mientras tanto, en Berlín, Jacob había comenzado a compartir la información de Víctor con sus contactos en la OTAN. Sabía que cada segundo contaba, y que cualquier retraso podría significar la diferencia entre el éxito y el desastre. Los líderes de la OTAN, alarmados por la magnitud de la amenaza, comenzaron a movilizarse para contrarrestar los movimientos de Morozov. Pero sabían que estaban en una carrera contra el tiempo, y que Morozov no se detendría hasta haber alcanzado su objetivo. El mundo se encontraba al borde de un conflicto sin precedentes, y todos los actores claves se estaban posicionando para la batalla final. En las sombras, las piezas del ajedrez seguían moviéndose, cada una buscando su posición para el golpe decisivo. De regreso en Sebastopol, Elena y Dmitri se dieron cuenta demasiado tarde de que habían sido localizados. Mientras Dmitri intentaba moverse hacia un nuevo punto de encuentro, un equipo de Mikhailov lo interceptó, rodeándolo en un callejón sin salida. «Ríndete, Ivanov», dijo Mikhailov, saliendo de las sombras con su pistola apuntada directamente a Dmitri. «Sabes que no puedes escapar. Este es el final de la línea para ti». Dmitri levantó las manos lentamente, sabiendo que no tenía escapatoria. «Mikhailov, estás cometiendo un error», dijo, tratando de ganar tiempo. «No tienes idea de lo que está en juego aquí». Mikhailov lo miró con desdén. «Lo único que sé es que eres un traidor. Y eso es todo lo que necesito saber». Dmitri sabía que no tenía mucho tiempo. Sabía que Elena también estaba en peligro, y que tenía que encontrar una manera de advertirle antes de que fuera demasiado tarde. Pero antes de que pudiera hacer cualquier movimiento, uno de los hombres de Mikhailov lo golpeó en la cabeza con la culata de su arma, dejándolo inconsciente. Mikhailov ordenó a sus hombres que lo llevaran a una celda en la base, donde podría ser interrogado más tarde. Sabía que aún tenía que encontrar a Elena, pero por ahora, Dmitri estaba fuera del juego. Elena, por otro lado, había estado moviéndose rápidamente hacia el nuevo punto de encuentro, sin darse cuenta de que Dmitri había caído en una trampa. Cuando llegó y encontró el lugar vacío, una sensación de preocupación comenzó a crecer en su interior. Intentó contactar a Dmitri a través de sus métodos seguros, pero no obtuvo respuesta. Supo entonces que algo había salido mal. Su instinto le decía que debía moverse rápido, pero también sabía que no podía abandonar a su hermano. Mientras evaluaba sus opciones, recibió un mensaje de Jacob en su dispositivo seguro. La información que había enviado había sido recibida, y la OTAN estaba comenzando a movilizarse. Pero Jacob también le advirtió que Morozov estaba al tanto de sus movimientos, y que no tendría mucho tiempo antes de que él actuara. Elena sabía que la situación era crítica. No podía dejar que los esfuerzos de Dmitri fueran en vano, pero también sabía que necesitaba salir de Sebastopol antes de que fuera capturada. Finalmente, tomó la decisión más difícil de su vida. Tenía que dejar a Dmitri atrás y centrarse en detener a Morozov. Con el corazón pesado, Elena se dirigió hacia un punto de extracción que Jacob había organizado, sabiendo que el tiempo se estaba acabando. Mientras corría por las calles desiertas, su mente estaba con su hermano, esperando que de alguna manera, él lograra sobrevivir. Mikhailov, mientras tanto, había comenzado a interrogar a Dmitri, decidido a sacar toda la información que pudiera. Sabía que no tenía mucho tiempo antes de que la situación en la base se descontrolara, pero también sabía que no podía permitirse errores. La partida de ajedrez en la sombra estaba llegando a su clímax, y cada movimiento ahora era crucial. El destino de Europa, y tal vez del mundo entero, se decidiría en las próximas horas.